Nuestro webinar es sobre TDA en el aula y cómo detectarlo. Entonces, primero me gustaría saber si alguien no tuviera nombre en su pantalla, por favor que lo ponga, si no, no es necesario. Me gustaría saber en su chat si ustedes son profesores, si lo son, más bien si no lo son, que nos cuenten un poquito más, si somos psicólogos, si somos terapeutas, si somos, quiénes somos los que estamos aquí. Y si sí somos profesores, ¿en qué nivel educativo dan ustedes clases? Me gustaría, por favor, que en el chat me ayuden compartiendo un poquito sus respuestas para tenerme la idea de quiénes estamos aquí. Terapeuta, terapeuta, otro terapeuta, maestra de educación especial, terapeuta, ok, muchos terapeutas, muy bien, muchísimas gracias. Una maestra de kinder, psicólogo, psicóloga, ok, muy bien, veo que hay mucho interés de parte de los psicólogos, me da mucho gusto. Docente de secundaria, psicóloga CEP, una mamá, muy bien, tenemos un poquito de todo, eso me da mucho gusto cuando tenemos pues diferentes perfiles, porque eso nos ayuda a todos a irnos enriqueciendo con la mirada del otro. Como ya dijimos, este webinar está pensado para hablar sobre el aula, pero con mucho gusto podemos pues dar cabida a otras inquietudes en la parte de preguntas y respuestas, y yo creo que a todos nos va a funcionar muy bien saber qué pasa en el aula, cómo se detecta el TDA en el aula. ¿Ok? Bueno, pues en esta videoconferencia de 45 minutos vamos a revisar brevemente qué es el TDA para que todos tengamos el mismo concepto y no haya ningún problema con eso. Y después vamos a hablar de cómo se puede identificar en el aula, y eso va a ser aproximadamente 30 minutos, y después los últimos 15 minutos, con mucho gusto vamos a resolver sus preguntas e inquietudes, vamos a poder comentar. Y vamos a empezar entonces con qué es el TDA, para asegurarnos de que todos lo tenemos bien claro, de que todos tenemos el mismo concepto, porque a veces algunos cuando nos dicen TDA se nos viene a la mente pues un niño inquieto, un niño travieso, pero no necesariamente eso es signo de TDA. Vamos a ver que sí y que no. Entonces, para estar todos en la misma línea, vamos a decir que el TDA es un trastorno de origen neurobiológico. Esto es muy importante, porque al ser de origen neurobiológico, es decir, ser algo que ocurre a nivel del sistema nervioso, es algo que el niño no puede controlar, y eso es muy importante tenerlo muy presente, porque cuando desconocemos esto, a veces creemos que es una cuestión de voluntad, que es una cuestión de que el niño se esfuerce más, que es una cuestión de que me quiere llevar la contraria. Entonces es importante considerar todos estos factores, y más bien es importante considerar que todos estos factores pueden no ser la respuesta, sino que podemos estar frente a un trastorno de origen neurobiológico. Este trastorno tiene tres principales síntomas que también es importante conocer y comprender. No es síntoma ser travieso, no es síntoma ser inquieto, no es síntoma, por lo menos no se llama así el síntoma. Es importante saber nombrarlo. Los tres síntomas del TDA, los tres síntomas nucleares del TDA son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Estos síntomas afectan todas las áreas de la persona, su conducta, su forma de pensar, aspectos personales, aspectos sociales, y todo esto en sus diferentes contextos. La escuela, la casa, el supermercado. Vamos a ir viendo cómo esto sucede, pero es importante tenerlo presente desde este momento. ¿Qué es la inatención? También es importante que nos detengamos un poquito, porque es importante que todos tengamos la misma idea y la misma claridad de qué es inatención. Inatención es la dificultad para filtrar estímulos. Nosotros todo el tiempo estamos expuestos a una gran cantidad de estímulos que vienen del exterior, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, también cómo nos sentimos. Nuestras emociones son un estímulo, también nuestros pensamientos son estímulos, también las sensaciones que vienen de dentro de nuestro cuerpo son estímulos. Y entre todos esos estímulos nosotros tenemos que poder filtrar y solamente atender a uno en particular, o a aquellos en particular que en ese momento sean los más relevantes. Pero las personas con TDA, niños, adolescentes o adultos, de la edad que sea, tienen dificultad para filtrar estímulos, y ahorita vamos a ver cómo se manifiesta eso en el aula. Y por lo tanto van a tener también dificultad para concentrarse en el más relevante,
y hacerlo durante el tiempo que sea necesario. Para ustedes estar en este momento aquí viendo este webinar, están teniendo que omitir pues los ruidos que a lo mejor hay por ahí en algún lado de sus casas o afuera, a lo mejor el estímulo, no sé, de la luz del foco, o si está alguien en su habitación también por ahí pasando, trabajando, una mascota, o si ahorita se acordaron que al rato tienen que hacer X o Y cosa. Todo esto son estímulos que están compitiendo por nuestra atención y que si no tenemos TDA, de alguna manera podemos omitirlos, podemos ordenarlos, pero si tenemos TDA, esta situación cambia mucho, ¿no? Además, cuando ya logramos filtrar estímulos y concentrarnos durante el tiempo necesario en el más relevante para ese momento, también tenemos que ser capaces, cuando podemos modular nuestra atención, regularla adecuadamente, de cambiar el foco de atención si es necesario, de cambiarlo de manera rápida y eficiente, y en caso de que tengamos que irnos a una nueva actividad, poder regresar a la actividad en la que estábamos antes. Las personas con TDA tienen dificultad para todo esto. En general, la inatención es una falta de regulación de la atención. Todo esto es muy importante. Ahorita lo vamos a seguir viendo ya en el contexto del aula. ¿De qué depende la atención? Es muy importante porque no es lo mismo la atención que pueda prestar un niño de 5 años a la que pueda prestar un niño de 12, a la que pueda prestar un adolescente o a un adulto. El cómo se va dando la atención depende de la maduración biológica de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, ahorita vamos a ver que hay diferentes niveles esperados de atención dependiendo de la edad del niño o del adolescente o si fuera un adulto también. Y depende también del contexto. No es lo mismo prestar la atención a la televisión o al videojuego, que son estímulos constantes, estímulo tras estímulo. Ahorita vamos a ver que los estímulos, pues que son como recompensantes. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso, pero eso nos ayuda a prestar atención. Cuando tenemos todo el tiempo que cambia la forma, cambia el color, cambia el contexto, es mucho más fácil estar prestando atención a eso que prestar atención a algo que es un poco más estático. Es más fácil prestar atención a un juego que nos gusta que prestar atención al momento de hacer la tarea. Entonces, esto es muy importante también considerarlo. ¿Qué periodos de atención tenemos? Ya dijimos que varía la atención según el contexto. No va a ser lo mismo prestarle atención 5 minutos a la televisión que 5 minutos a la tarea. Pero más o menos, a grandes rasgos, podemos decir que los niños de preescolar, y aquí estamos hablando de niños en general, no estamos hablando de TDA, sino niños en general. Los niños de preescolar difícilmente van a poder prestar más de 10 minutos su atención a una misma actividad. Aun cuando sea un juego que les guste, es esperable que de repente se muevan hacia otra actividad, otro estímulo, porque su atención todavía está en desarrollo, porque les llaman la atención muchas cosas y esto es normal. La diferencia a lo mejor con un niño de preescolar con TDA, pues va a ser que mientras sus compañeros logran prestar atención 5 minutos, 8 minutos a una actividad, pues él no puede prestar atención más de 1 minuto a la misma actividad. Entonces ahí es cuando nos preocupa, porque la atención es el principio del aprendizaje, entre otros factores, ¿no? Entre otras razones por las cuales nos interesa, pero pensándolo en el contexto del aula, no podemos aprender efectivamente si no podemos poner atención efectivamente. Y esto va evolucionando. En primaria podemos prestar atención de 10 a 20 minutos, en secundaria 25 minutos, y ya en la vida adulta hasta 30 minutos, sin mucha variación de estímulo, es decir, sin que haya muchas cosas que cambien en el contexto y que de alguna manera nos hagan un refresh de la atención, que nos hagan poder prestar atención durante más tiempo. Hiperactividad, también importante conocer la hiperactividad. Es la dificultad para controlar la actividad física o mental, para orientar la conducta hacia un fin y para adaptarnos a las demandas situacionales. Actividad física, pues sí, es a veces lo que tenemos muy en mente cuando pensamos en un niño con TDA, ¿no? Ese niño que corre, que brinca, que salta, que parece imparable. Ahorita vamos a ver cómo lo vemos en el aula, pero sí tiene que ver con eso y también tiene que ver con la actividad mental, porque existe la hiperactividad cognitiva. También a veces tener demasiados pensamientos desordenados en la mente, eso también puede ser un signo de hiperactividad. Además, hay dificultad para orientar la conducta hacia un fin específico.
La hiperactividad es desordenada, es caótica. Parece que no tiene una finalidad lo que estamos haciendo cuando tenemos este síntoma. Entonces vamos de una actividad a otra sin completar ninguna. La hiperactividad también nos permite adaptarnos a las demandas de la situación. Es una dificultad, para adaptarnos a las demandas de la situación, porque si yo en este momento tengo que estar quietecito, sentado, tranquilo, pero siento una necesidad irrefrenable de moverme, porque la hiperactividad al final es eso, el no poder controlar mi movimiento o mi actividad mental, pues eso no se va a adaptar a la situación en la que en ese momento yo me encuentro. La hiperactividad también depende de la maduración biológica y del contexto, el nivel de actividad que podamos esperar de un niño de manera natural, sin TDA, pues es un niño pequeño, se va a mover mucho de manera natural y sin necesariamente que esto sea un problema. Y depende obviamente también del contexto, se va a mover mucho en el parque de diversiones, se va a mover mucho en ciertos momentos en que él sepa que está permitido, que es válido moverse. Sin embargo, un niño con TDA va a tener dificultades y aún en un contexto que él sabe que no debe estarse moviendo tanto o no debe estar haciendo tantas cosas o debe estar concentrado en una sola conducta, pues va a tender a estarse moviendo mucho o por lo menos cambiando mucho de actividad por esta hiperactividad cognitiva. Todo esto vamos a ahorita aterrizarlo al aula. Impulsividad. Es la dificultad para controlar los impulsos, así tal cual. Diríamos coloquialmente que es la dificultad para pensar antes de actuar, medir las consecuencias de nuestros actos, y esto nos hace muchas veces cuando el niño tiene TDA, se pone en riesgo. Eso es muy importante considerarlo y estar muy atentos a un riesgo que pueda tomar un niño con TDA por no poder medir las consecuencias de sus actos. Y nos hace difícil retrasar las recompensas. ¿A qué nos referimos con retrasar las recompensas? A que algo que nos ayuda en general a las personas y más a quienes tienen TDA a poder prestar atención, a poder frenar su comportamiento y a poder frenar sus impulsos, es que haya algo que es gratificante para él, para ella. Eso tiene que ver con el origen neurobiológico del TDA. Entonces, como el niño con TDA necesita mucho esa recompensa, es decir, con recompensa me refiero a algo que a él le hace sentir bien, ¿no? Puede ser los estímulos de la televisión, pueden ser los juguetes, los juegos que le gustan, puede ser que le ofrezcan un malvavisco. Hay una prueba muy famosa de una universidad en Estados Unidos, donde hicieron una que llaman la prueba del malvavisco o el marshmallow test en inglés. Pueden buscar por ahí en internet y hay videos, y lo que hacen es que a los niños los ponen en una habitación, les dan un malvavisco y les dicen, bueno, te vas a quedar aquí solo unos minutos, voy a hacer algo. Te puedes comer este malvavisco, pero si cuando yo regrese no te lo has comido, te doy 2. Ajá. Si te lo comes ahorita solo tienes una, si cuando regrese no te lo has comido, te voy a dar otro y ya vas a tener 2. Y entonces se ve cómo los niños tienen ahí todas sus estrategias y todo su esfuerzo mental para poderse concentrar en no comerse el malvavisco porque quieren otro, ¿no? Eso lo logran los niños sin TDA. Normalmente los niños con TDA no lo van a lograr. Los niños con TDA dicen, pues aquí está el malvavisco y en este momento lo quiero, no puedo retrasar la recompensa y me lo como. Entonces, eso, digo, cuando es un malvavisco quizá no es nada grave, pero cuando es otra cuestión de mayor importancia en sus vidas, pues puede ser algo muy complicado el que no puedan retrasar la recompensa. Depende también, obviamente, de lo mismo, ¿no? De la maduración biológica y del contexto. Esto siempre tenemos que tenerlo muy en mente. También tenemos que tener en mente que no existe una sola forma en que se manifieste el TDA. A veces en el TDA se ve más presente la inatención que la hiperactividad y la impulsividad. A veces hay mucha hiperactividad y mucha impulsividad también. Entonces existen lo que se llaman 3 presentaciones de TDA. La predominantemente inatenta, que es donde más se ven los síntomas de inatención. La predominantemente hiperactiva impulsiva, donde vemos más la hiperactividad y la impulsividad, que a lo mejor la inatención queda un poquito opacada, y la combinada o mixta, que es cuando vemos ambas, cuando vemos mucha inatención y mucha hiperactividad e impulsividad, que normalmente van de la mano.
Y vamos a ver ahora sí algunos criterios para detectarlo en el aula. ¿Cómo podemos identificar estos síntomas en el aula? ¿En qué se traducen cuando estamos en el salón de clases? La inatención, algunos de los criterios que podemos identificar en el aula son estos. Un niño con TDA en el aula, normalmente vamos a ver que está prestando insuficiente atención a los detalles, que de repente decimos, pero ¿cómo no se dio cuenta de que ahí estaba ese objeto? ¿No? Él dijo que no lo encontraba y estaba ahí enfrente de él. Es más, recogió todo lo demás y dejó ese objeto ahí. Cosas así que nos llaman mucho la atención de la insuficiente atención a los detalles. O que él nos dice, ya terminé el ejercicio y que dejó una pregunta en blanco y no se dio cuenta. Eso tiene que ver con inatención. Y que además le decimos, oye, ¿seguro revisa? Sí, 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 maestra, ya revisé. Y nosotros vemos que la pregunta 3 de 5 está en blanco. Y además uno dice, bueno, ¿y cómo? Si iba contestando supuestamente en orden, ¿no? 1, 2, 3. ¿Cómo pudo saltarse la 3 y no darse cuenta? ¿No? Eso es inatención, insuficiente atención a los detalles. También es inatención los errores por descuido, precisamente porque no puso suficiente atención, entonces, pues no se confunde los signos en matemáticas, ¿no? Que también eso puede ser por otras razones, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero por ejemplo, es que se me olvidó prestarle atención al signo, ¿no? Me equivoqué en esto porque no leí bien la instrucción y puede tener esto todo que ver con la atención. Los olvidos en general, ¿no? Y el estar perdiendo objetos. Se me olvidó mi suéter en la escuela, ya lo perdí otra vez, no traje mi cuaderno de tareas. Todo esto son formas de ver la inatención. Además, hay dificultad para mantenerse en una actividad durante el tiempo necesario, como ya habíamos dicho. Eso se llama dificultad con la atención sostenida. Además, muchas veces parece que no escucha cuando se le habla. Le estamos hablando y él está como en otro mundo haciendo otras cosas y como que tarda mucho en llegar hacia nosotros, ¿no? Como que esos niños que vemos que están como en la luna, que decimos coloquialmente, puede ser que tengan TDA. También muchas veces por la misma inatención no siguen instrucciones o no finalizan las tareas que tienen que terminar porque ya se pasaron a otra cosa. O se les dificulta organizarse. Por ejemplo, tienen su lugar de trabajo todo desorganizado y aunque nosotros les decimos, bueno, guarda tu cuaderno antes de sacar el siguiente, solo ten el material que necesitas sobre tu banca, vemos que constantemente una y otra vez, y aunque ya hayamos logrado una vez que limpie todo o le ayudamos nosotros a limpiarlo, a los 10 minutos otra vez tiene todo regado por su banca, por su escritorio, y tiene cuadernos que no necesita y el que sí necesita no lo encuentra. En fin, todo esto tiene que ver con el TDA. Además, los niños con TDA tienden a evitar o rehuir tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido porque les cuesta más atención, más trabajo que a la mayoría de nosotros. Si a la mayoría a lo mejor como que nos da como flojera, como que no queremos hacer ciertas cosas que nos demandan mucha atención, pues el niño con TDA con mucha mayor razón no va a querer hacerlas. Pero no por falta de voluntad, sino porque sabe que es algo que le va a costar demasiado trabajo, más que al resto. Y además, este niño con TDA va a tender a distraerse por estímulos irrelevantes, ¿no? También tenemos esa expresión coloquial de pasó la mosca y se fue. Así, ¿no? Cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier pequeño estímulo que a lo mejor a la mayoría no nos causaría mayor problema, si le molesta la etiqueta de la ropa, por ejemplo, eso lo puede distraer totalmente de todo lo demás, ¿no? Y puede perderse toda la explicación de la maestra porque estaba sintiendo la molestia de la etiqueta de la ropa. No pudo evitar eso. La hiperactividad, ¿cómo la vemos? Con un movimiento constante de piernas y manos o un retorcerse en el asiento cuando tiene que estar sentado y logra estar sentado, ¿no? Entonces vemos que está golpeando sobre la mesa o con la pierna abajo de la banca o se está moviendo todo el tiempo y como acomodando en su asiento cuando logra permanecer sentado y se le pide que lo esté. Cuando no lo logra o cuando puede levantarse, pues se levanta de su asiento todo el tiempo, aunque lo mandemos a sentar, se va a levantar a los 30 segundos otra vez, ¿no? Camina rápidamente, corre o salta cuando no es apropiado. Normalmente si está, por ejemplo, si está en el salón de clases, pues a lo mejor no puede correr o corre con mucho riesgo.
y sobre todo si está en el patio de recreo o en donde se forma la fila para entrar al salón o ya para la salida, pues lo vamos a ver que está en movimiento. De hecho, se reporta mucho lo siguiente que puse aquí, que mucha gente dice es que siempre está en marcha y parece como si tuviera un motor por dentro. No se cansa, todo el tiempo se está moviendo. Alguna vez hace poco tiempo que estaba yo con un grupo de segundo de primaria, pues veía mucho de esto en un niño y me acuerdo mucho de la salida, ¿no? Que se empezaban a ir los niños porque llegaban por ellos, pero yo tenía que estar súper al pendiente de los que quedaban porque ahí estaba el de TDA y entonces estaban jugando a aventarse y entonces estaban, pues no sé, estaban moviéndose mucho, a mí me daba miedo que se lastimaran y yo por dentro estaba pensando, por favor que ya vengan por este niño, por favor que ya vengan por este niño, porque yo sabía que en cuanto se fuera ese niño, todo iba a estar más tranquilo, ¿no? Ese niño suele ser el que induce a mucho movimiento por parte de los demás. Y bueno, tienden también mucho a hablar en exceso. Y esto se ve un poco más en los adultos que en los niños, pero sí puede ser que un niño con TDA y con mucha hiperactividad cognitiva hable todo el tiempo. Y finalmente la impulsividad. Precipita respuestas antes de que se haya formulado la pregunta. Es el típico niño que apenas estamos formulando la pregunta y él ya gritó la respuesta, ¿no? Y cuando nos va bien y tenemos bien puesta la regla de levantar la mano, lo que va a hacer es que va a decir 8, pero levantó la mano, pero inmediatamente dio la respuesta sin que nosotros le hayamos dado la palabra. Eso es impulsividad. Además tiene dificultad para esperar su turno cuando se tiene que formar en la cafetería, en la cooperativa de la escuela, su turno para hablar, su turno para participar dentro del equipo. Vamos a ver que constantemente se está saltando el turno o que va a interrumpir actividades o conversaciones de otros. Y esto también tiene que ver, sí tiene que ver con impulsividad, pero también tiene que ver con inatención, porque interrumpo, porque si no digo ahorita lo que estoy pensando, se me va a olvidar completamente. Y como ya habíamos dicho, algo muy importante es que no mide riesgos. Mi niño con impulsividad puede estarse asomando por la ventana, aunque sabe que estamos en el tercer piso, aunque la ventana no tiene barrotes, pero no logra medir ese riesgo, ¿no? Y ya tiene 10 años, tendría que poder medir ese riesgo. Sin embargo, está todo el tiempo asomándose por la ventana. Yo ya le expliqué que eso es riesgoso, que se puede caer, él lo sabe, y aún así no puede frenar ese impulso. Si vemos cualquiera de estas situaciones en nuestra aula, hay que tener nuestras antenas bien prendidas y seguir observando. Tampoco hay que dar por hecho que ya porque se presentó una o varias de estas, ya automáticamente es TDA, porque ahorita vamos a ver que el TDA se puede confundir con muchas otras cosas. Pero sí hay que prestar mucha atención y sobre todo si empezamos a ver varias o la mayoría de estas, pues mientras más veamos hay que prestar más atención a ver qué pasa y cómo pasa para pues ver qué tanto sí podría ser TDA o no. Algo muy importante es que nosotros como profesores, como psicólogos, no podemos diagnosticar el TDA, no debemos hacerlo, porque hay muchos factores que se pueden confundir con TDA. Ahorita vamos a ver, y hay muchas cosas a tomar en cuenta. Entonces, y además muchos niños con TDA van a necesitar, quizá no todos, pero muchos sí van a necesitar un tratamiento farmacológico y ese solo lo puede dar un médico. Entonces, el profesional adecuado para detectar, más bien para diagnosticar el TDA, siempre va a ser un médico, idealmente un psiquiatra, si estamos hablando de niños es un paidopsiquiatra, un psiquiatra infantil, o bien un neurólogo o neurólogo pediatra en el caso de niños. Esos son los profesionistas indicados para dar un diagnóstico. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos detectar y tener como una presunción, decir, bueno, me parece que cubre muchos criterios. Y una vez que lo detectamos, seguir observando, registrar, reportar que este niño parece cubrir muchos criterios de TDA. Pero por favor, nunca afirmemos categóricamente que lo tiene, porque eso nos puede llevar a confusiones y a errores. Por favor, yo sé que a veces nos volvemos muy buenos detectando, pero consideremos eso, que estamos detectando, y que eso es muy importante, es importantísima la detección, pero no, por favor, pongamos un diagnóstico. No lo dejemos así. Sí podemos, porque nosotros creemos que tiene TDA, empezar a actuar en consecuencia. Se vale. Lo único que no se vale es afirmar categóricamente nosotros que un niño tiene TDA. Ahí tenemos que referirlo para que sea alguien más quien confirme el diagnóstico.
También es importante considerar algunos aspectos que también se usan como criterios para identificar cuando sí hay TDA de cuando no hay TDA, a lo mejor hay otras cosas. Por ejemplo, las conductas de las que estamos hablando se deben observar durante al menos 6 meses para nosotros decir, bueno, como que sí parece ser que esto es TDA y no algo casual, algo fortuito, algo que se debe a otros factores, ¿no? En el TDA, normalmente es muy claro, los síntomas se pueden identificar mucho antes de los 12 años. El manual que usan los psiquiatras para diagnosticar dice, se tiene que detectar antes de los 12 años y ese criterio de 12 años es por los adultos, no es por los niños. Los adultos, hay adultos que no son diagnosticados sino hasta la adultez, pero cuando se ponen a regresar en su historia se dan cuenta de que había signos claros de TDA desde antes de los 12 años. Para eso está este criterio, es para los adultos. Sin embargo, lo que sí es importante con los niños es identificar desde qué edad, rastrear un poquito, investigar un poquito desde qué edad se está presentando los síntomas, porque eso también nos habla de qué tan severo es el TDA. Igual que en otros trastornos, el TDA puede ser leve, moderado o grave, y si es muy severo, si es grave, pues vamos a ver a lo mejor síntomas desde los 2 años, desde los 3 años, síntomas muy marcados. Si es a lo mejor moderado, a lo mejor lo vamos a empezar a ver más bien ya en la primaria, cuando llega al ambiente estructurado. Y si es leve, a lo mejor se nos va a pasar un poquito porque vamos a creer que a lo mejor son cosas medio normales, como que las va compensando, lo cual no quiere decir que no esté sufriendo o que no necesite una intervención. Pero bueno, es importante, antes de los 12 años claramente vamos a poder ver síntomas. Las conductas, además, las conductas del TDA siempre se presentan en más de un ambiente. Otra vez yéndonos a lo coloquial, diríamos que el que es perico donde quiera es verde, ¿no? O sea, en casa va a tener algunas conductas, en la escuela otras, en el supermercado otras, pero siempre se va a presentar en mayor o menor medida, en más o menos grado, estas problemáticas, estas conductas. Y algo muy importante, y por eso es que nosotros no podemos diagnosticar a nadie, bueno, por eso y por otras razones, es que es muy importante descartar otros problemas o trastornos que expliquen mejor la situación. Ajá. ¿Por qué? Porque les voy a dar solo algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos posibles, pero les voy a dar solo algunos. Por ejemplo, cuando un niño tiene problemas auditivos, pues sí, va a parecer que no escucha cuando le hablo, porque tal vez en realidad no escucho cuando le hablo. Esa es una confusión común. A veces damos por hecho que todos los niños escuchan perfecto y no es cierto. Ajá. También no va a seguir la instrucción como era, porque ni siquiera escuchó la instrucción. Entonces es importante, es común que se confundan problemas auditivos con problemas de inatención. Por eso no hay que saltar inmediatamente a decir, inatento. No necesariamente. Hay que tener cuidado con lo que estamos observando y por eso hay que observar muy bien y con mucho cuidado. Problemas familiares de todo tipo, ¿no? Sus papás se están divorciando, se pelean, nunca están, malos problemas de crianza, etcétera, 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 nos pueden llevar a conductas, pueden llevar a que el niño exhiba conductas que nosotros interpretamos como inatención o como hiperactividad o como impulsividad, pero que a lo mejor son más bien como síntoma de ansiedad, síntoma de malestar emocional, y también por eso es el criterio de observar durante al menos 6 meses, porque si de repente surgieron síntomas, pero fue de la, digamos, entre comillas, de la nada, y a los 2 meses ya, como que volvió a la normalidad. No es que le haya dado espontáneamente TDA, sino que algo sucedió que le hizo manifestar algunas conductas que se asocian con el TDA. El TDA tiene algunas características que se parecen a muchas otras cosas. Es como cuando decimos, pues tengo mareo y tengo como un poco de náuseas y me duele la cabeza. Pues eso puede significar 1000 cosas, ¿no? Sí puede ser síntoma de que me voy a enfermar, síntoma de embarazo, síntoma de lo que quieras, de que me cayó mala comida, pero pues para eso hay que observar muy finamente y definir qué es, de lo que se trata. Entonces, pues podemos tener problemas de atención por muchas razones, porque no duermo bien, porque estoy preocupado por otras cosas, y por eso es importante descartar otras cosas. El contexto escolar o social desfavorable, que el niño esté sufriendo bullying, que igual perciba como que no hay mucha atención de parte de sus profesores o de los directores, o el sistema de la escuela no es beneficioso para él, en fin, todo esto puede influir en que se manifiesten ciertas conductas. O todavía cosas más graves como un trastorno de ansiedad
una depresión, que ya son cuestiones psiquiátricas que hay que tratar de manera muy particular. Y ya para terminar esta explicación, nada más quiero dejar aquí sobre la mesa que pueden coexistir problemáticas. Puede ser que el niño tenga problemas en casa o que haya problemas de crianza y que además tenga TDA. Entonces también por eso no hay que quedarnos con que, es que seguro el papá, porque los papás no lo crían bien. Bueno, a lo mejor es cierto, pero puede ser que además de eso sí existe el TDA, entonces no podemos descartarlo como excluyente, ¿no? O que haya ansiedad y TDA. Ya cuando hay dos trastornos, esto se llama comorbilidad. Cuando hay dos trastornos de salud mental, y puede ser que existan, y es muy común que el niño con TDA además tenga problemas de aprendizaje de tipo ya de salud mental, o sea, trastorno específico de aprendizaje, o que tenga un trastorno generalizado de ansiedad, o que tenga depresión, o que tenga otras muchas cosas. Entonces, este es como el panorama general. Yo sé que es muy breve. El próximo webinar vamos a hablar más de a partir de aquí qué hacemos, pero por lo pronto de esta primera parte quisiera saber si hay preguntas, si hay comentarios de ustedes. Voy a abrir el chat que lo tenía cerrado para poder ver sus preguntas y comentarios. A ver, estoy teniendo dificultad. Listo. Bueno, sigo viendo aquí los que se presentaron después. Muchas gracias. Gracias, Belén, me parece excelente que te sea útil la información. A ver, nos pregunta Sharon, ¿qué adecuaciones en el aula se pueden hacer? Sharon, con mucho gusto vamos a responder esa pregunta en el siguiente webinar, que es el jueves a las 7:30 de la noche. Justo se va a tratar de eso, ¿no? De las primeras cosas que podemos hacer en el aula. Entonces, no me gustaría ahorita adelantarme para dar lugar más bien a si hay alguna duda de la detección, pero con mucho gusto, y si no puedes participar, se va a quedar grabado para que lo veamos después. Lo vamos a responder con mucho gusto ahí. Muchas gracias a ustedes. Por ahí me preguntan si recomiendo alguna bibliografía. Con mucho gusto. Les voy a pasar de una vez en este momento, aquí mismo en el chat, un enlace para que por favor nos ayuden a evaluar este webinar. Ya se los pasé ahí en el chat. Y ahí me pueden poner si ustedes quieren más información, si quieren la bibliografía, o me pueden escribir directamente a mi correo electrónico que en un momento se los voy a dar. Con mucho gusto les comparto bibliografía. Respecto a los medicamentos, pregunta Marisol. Bueno, por ejemplo, algo que podemos decir, es un tema muy amplio, también tendríamos que dar toda una charla de eso, pero algo que podemos decir es que el tratamiento del TDA tiene que ser multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que idealmente, y bueno, depende de cada caso, pero generalmente se va a necesitar tanto algún medicamento que nos ayude a regular la cuestión neurobiológica del niño, como adecuaciones en el aula, como también intervención psicológica. Lo ideal es que entre todos participemos, incluso que los padres también reciban una formación para que ellos también sepan cómo abordar el TDA en casa, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir de la mano. Con el medicamento se van a lograr muchos avances en cuanto a frenar la inatención, la impulsividad, pero es importante considerar que el medicamento no es una píldora mágica que lo resuelve todo. El medicamento me ayuda a prestar atención para hacer la tarea, sí, pero el medicamento no me va a hacer la tarea o no me va a dar los hábitos para hacer la tarea, no me va a enseñar a hacer la tarea. Entonces, por eso es importante que la intervención sea en todos los sentidos. Qué bueno, Sharon, me dará mucho gusto verte el jueves ahí. Con mucho gusto, ya les dije de la bibliografía. El jueves es a las 7:30 de la noche. Gerald dice, lo que deriva en él, no me queda muy clara tu pregunta o comentario, Gerald, no sé si pudieras especificar un poquito más, por favor, mientras sigo aquí leyendo. Judith me pregunta, ¿los lapsos de atención son sin TDA? Sí, los que puse en la diapositiva son los lapsos sin TDA. Con TDA, y eso solo se los pongo como referencia, porque ahí más bien algo importante es que ustedes vean en sus grupos y dependiendo de la actividad que estén haciendo, si ustedes están viendo que la mayoría está logrando concentrarse durante un tiempo pertinente en una cierta actividad, les voy a volver a poner aquí mientras el cuestionario de evaluación para que por si ya se tienen que ir lo vayan resolviendo. Si ustedes ven que la mayoría están logrando prestar atención durante un cierto tiempo y hay uno o dos niños que no, eso es importante pues atenderlo, más que irnos por el tiempo. Sin embargo, pues el tiempo es una buena referencia, ¿no? Porque además también nos permite planear nuestras clases de manera que atendamos esos periodos de atención. No es casualidad, por ejemplo,
que una clase de secundaria dure 50 minutos. Si se acuerdan, dijimos que en secundaria es esperable 25 minutos de atención. Entonces, ¿qué pasa? Que en 50 minutos hay como 2 lapsos de atención fuertes. En la mayoría de los niños de secundaria estamos hablando sin TDA, y por eso la clase dura 50 minutos. Pero claro, un niño en secundaria con TDA, un adolescente con TDA en secundaria, pues a lo mejor cada 5 minutos se nos va a estar perdiendo. Entonces va a necesitar de alguna manera algo que lo mantenga con estímulo suficiente para poder seguir prestando atención, para poder seguir sentado, para poder seguir frenando sus impulsos. Lo vamos a ver con mucho gusto en el siguiente webinar. Pregunta Abril, ¿el desempeño escolar puede ser un criterio a considerar? Pues sí es algo que nos puede llamar la atención, pero recordemos que el desempeño escolar depende de muchos factores también, ¿no? Depende pues de cómo evalúa el profesor, bueno, cómo imparte a lo mejor la clase el profesor, o cómo evalúa, o si al niño le gusta la materia o no, incluso eso afecta su rendimiento escolar, independientemente del TDA. Sí, claro, el TDA, pues el niño con TDA va a tender a tener un desempeño escolar menor al esperado, claramente, a menos que tenga muchas herramientas para compensarlo. Pero si no los tiene, pues sí podríamos decir que en general los niños con TDA van a tender a tener un rendimiento escolar menor al esperado. Por ejemplo, nos dice Abril, tengo un caso donde un niño es inatento, pero su desempeño es el adecuado. Quizá pueda ser algún problema emocional. Puede ser, aquí es importante que observes mucho, Abril, si se presentan los demás criterios que mencionamos, si no se presentan, porque hay muchas cosas que pueden estar pasando. Por ejemplo, es solo un ejemplo, los niños con altas capacidades intelectuales a veces se tienden a confundir también con niños con TDA. ¿Por qué? Porque como captan muy rápido las cosas, entonces yo ya entendí lo que dijo la maestra y además ya pensé 20 cosas más, ya leí 2 vueltas a lo que la maestra dijo y mis compañeros apenas estaban entendiendo, entonces ya me aburrí, ya para qué presto atención, ¿no? Y suele haber mucha confusión en eso, y entonces el niño con altas capacidades intelectuales pues se va a levantar de su lugar, se va a poner a hacer otra cosa, porque ya se aburrió, porque ya no quiere seguir, y eso es muy posible que nos confundamos. Por eso es que hay que evaluar muy bien. Sí puede ser también, por ejemplo, un problema emocional, como dices, Abril, por ejemplo, la depresión, por poner otro ejemplo, pues nos disminuye mucho, mucho la capacidad atencional. O el no dormir bien, un trastorno de sueño, o el no estar durmiendo bien por un determinado tiempo, nos disminuye mucho, mucho la capacidad atencional. Entonces, por eso es muy importante identificar muy finamente las dificultades. Belén nos dice, mi hijo tiene 7 años, identificó varios de los rasgos de la tabla de detección, él nació después del tiempo esperado, ese también es un factor para TDA. Yo he visto que, más bien no yo he visto, lo expresé mal, más bien se ha visto en la literatura científica más correlación con los niños que nacen antes de tiempo, con los prematuros. Sin embargo, sí podría ser, habría que ver también como en qué condiciones nació, porque recordemos que pues si hubo algún tipo de sufrimiento fetal, si hubo algún tipo de pérdida de oxígeno, eso nos puede afectar algunas funciones, entre ellas la atención, y pudiera ser que eso desencadenara, a lo mejor él ya tenía alguna predisposición y se desencadena el TDA, por ejemplo, ¿no? Entonces, también ahí es muy importante observar, escribir todo lo que detectemos como papás o como médicos, perdón, como papás, como psicólogos o como profesores, para después acudir al médico y que él nos haga toda la historia clínica, o a lo mejor primero con el psicólogo, hay quien va primero con el psicólogo, que también es válido, pero lo ideal es que sí lleguemos en un momento dado al médico, ¿no? ¿Qué pasa cuando toman medicamentos? Bueno, pues que primero tienen que identificar el medicamento que mejor les funciona, eso lo hace el médico, claro, pero nosotros vamos a ver a lo mejor que puede ser que al principio les cueste algún poquito de trabajo ajustarse pues al medicamento, y entonces que al principio pues no sé, les dé un poco más de sueño que de costumbre. A veces nos preocupamos porque decimos, es que yo siempre lo veía corriendo y ahora lo veo aquí nada más sentado y como que no lo veo como en sus 5 sentidos, ¿no? Y nos preocupamos mucho. A veces puede ser que al principio sea normal, depende del medicamento, claro, tiene que ir evolucionando, eso no puede quedarse así, pero también a veces pasa que simplemente, como estábamos tan acostumbrados a verlo corriendo por todos lados y de repente el medicamento lo frenó,
pues nos preocupamos de más porque decimos, ¿qué le pasó a este niño? Pues lo que le pasó es que el medicamento por primera vez le permitió estar sentado y tranquilo, cosa que nunca había logrado sin el medicamento, ¿no? Entonces, es importante también, y ustedes pueden ayudar muchísimo en eso, tanto profesores como psicólogos, como papás, a detectar qué pasa cuando el niño empieza a tomar medicamento, cómo se empieza a comportar, porque eso le va a permitir también al médico, el reporte que ustedes hagan le va a permitir al médico, pues ver si el medicamento está siendo el adecuado, si la dosis está siendo la adecuada, qué efectos secundarios, si es que está teniendo alguno, puede estarse presentando y puede él ir ahí haciendo ajustes hasta lograr pues el mejor medicamento posible, la mejor dosis posible para ese niño y además pues darle todas las condiciones para que no haya ningún riesgo, ningún problema con ese niño, ¿ok? ¿Qué pasa con el TDA y la percepción del tiempo? Muy buena pregunta también. Así es, ellos parecen percibir el tiempo de manera más lenta, algunos sí, algunos como que pierden, como que pierden la percepción del tiempo, la noción. ¿Por qué? Porque el tiempo es un elemento abstracto, no lo vemos, no es concreto, no lo sentimos. Entonces, si de por sí es difícil organizar nuestras cosas, por ejemplo, que son concretas, que las vemos, pues organizar nuestro tiempo va a ser todavía más difícil. Y sí se ha asociado, ahorita que Blanca menciona el tiempo que lo perciben más lento, algo que le han llamado el tempo cognitivo lento, que quiere decir que se ha asociado el TDA en algunos casos, sobre todo el TDA de predominio inatento, con precisamente como que parece que su tiempo va como en cámara lenta, como que parece que son un poco más lentos, por ejemplo, al responder, ¿no? O sea, sí me escuchó, sí me responde, pero ya hace 2 minutos que yo hice la pregunta y él apenas como que la procesó mentalmente. Entonces, sí es común que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, sobre todo de predominio inatento, tengan eso que se llama tempo cognitivo lento. O que en general, en todos los casos, simplemente pierdan la noción del tiempo fácilmente. Hay algo que detona lo oposicionista desafiante. Gracias por la pregunta, Gerald. El trastorno oposicionista desafiante es otro trastorno que se puede presentar adicional al TDA. ¿Qué lo detona? Pues es igual que en el caso del TDA, es un trastorno de origen neurobiológico. Puede ser que se presente uno, que se presente el otro o que se presente los dos. Y ahí por eso hay que detectar muy bien y ver qué es lo que estamos viendo. ¿Realmente hay una oposición a la autoridad? ¿O simplemente es que le cuesta tanto trabajo que no quiere hacerlo? No quiere hacerlo porque sabe que le va a costar demasiado esfuerzo, que a lo mejor no lo va a lograr y se va a sentir mal. Entonces hay que ser muy cuidadosos y ver si realmente está siendo oposicionista, si realmente está cuestionando a la autoridad, desafiando a la autoridad, o si a lo mejor simplemente no quiere y está tratando de evitarlo. ¿Existen test que nos ayuden a detectar el TDA en el aula? Sí, Rogelio, sí existen. Normalmente el médico o incluso el psicólogo les mandan a los profesores. Por ejemplo, el más común en el aula es el test de Conners, así se llama, Conners con doble N. Y este test nos permite identificar algunos de los rasgos de TDA en el aula. Ya veo que hay más preguntas, les voy a ir poniendo otra vez el formulario porque se nos está acabando el tiempo y si no me da tiempo de responderlas, con gusto en el formulario que les acabo de volver a poner, ahí pueden ustedes hacer las preguntas o por correo electrónico. El enlace para evaluar no lo abre. Híjole, ¿alguien más me podrían decir si tienen más problemas para evaluar? Híjole. Bueno, sí me gustaría mucho que evalúen, así que permítanme un momento, voy a dejar de compartir mi pantalla, porque sí les quisiera pedir mucho que no se vayan sin evaluarnos, para que pues podamos realmente... Veo que sí hay 8 respuestas, entonces no sé qué es lo que esté sucediendo, pero bueno, se los voy a volver a poner, se supone que deberían poder abrirlo. Si no lo pueden abrir desde aquí, cópienlo y péguenlo en su navegador, así lo agarran, lo copian y lo pegan en su navegador, ¿ok? Bueno, entonces ya para terminar, porque se nos está terminando el tiempo, bueno, aquí está mi correo electrónico. Si no pude resolver sus dudas porque no nos dio tiempo, con mucho gusto me pueden escribir para que las resolvamos. O los que sí pudieron abrir el cuestionario, ahí me pueden poner también sus dudas o si necesitan material adicional, lo que ustedes quieran. Con mucho gusto ahí estamos a su disposición. Muchas gracias a todos por su participación, por su interés.
y estamos en contacto. Espero verlos en nuestras siguientes presentaciones.